Con mi esposa Dace volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos al interior de Chequia y Eslovaquia, esas regiones que se conocen mucho menos que Praga o Bratislava. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. La estación de Nitra es discreta, 2 andenes, un edificio bajo y una atmósfera detenida. Aquí el tren no representa aventura ni desplazamiento, representa rutina, pero para el viajero esa misma rutina se convierte en observación. Mientras el paisaje baila ante tu ventana, las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Los pasajeros esperando en el andén, el personal del ferrocarril haciendo su tarea y viajeros de todas partes compartiendo emociones y admiración. Cada parada del tren es una puerta a lo inesperado, una invitación a saborear Europa en su máxima expresión, allí donde los turistas no llegan. Los trenes que salen de Nitra no son veloces ni pretenden serlo. Sus horarios son espaciados, sus vagones humildes y sus estaciones apenas visibles en el mapa. Pero hay algo esencial en su cadencia. El tren no solo une pueblos con ciudades, sino también personas con paisajes, historias con gestos cotidianos y silencios con memoria. Viajar en tren por esta parte de Eslovaquia es aceptar que el tiempo puede tener otro grosor. Esta nueva manera de viajar nos está gustando más de lo que imaginábamos. Si a ti también te sorprende para bien lo que estamos viendo, háznoslo saber en comentarios. Viajar es hipervivir y tener una mirada propia, de primera mano, ayuda a comprender de la mejor manera cómo es la vida en las distintas geografías. Nitra es una ciudad que se deja descubrir lentamente, como una colina que uno sube sin apuro. Antigua y discreta, lleva sobre sus espaldas el peso suave de ser una de las ciudades más viejas de Eslovaquia. El castillo de Nitra asomado sobre el río y la ciudad baja no impone, sino que observa. Y desde allí, todo cobra una dimensión íntima. Las iglesias, las universidades, los mercados, todo está a escala humana, al ritmo de una ciudad que ha visto pasar los siglos sin necesidad de ser un drama. Lo más sorprendente de Nitra no es lo que se muestra, sino lo que se sugiere. Sus calles tienen algo de pueblo grande, pero también un sustrato intelectual fuerte. Es sede de numerosas instituciones educativas y culturales que le dan una vida tranquila. En Nitra se escucha hablar húngaro en los cafés, eslovaco antiguo en los templos
y dialectos rurales en el mercado. Es una ciudad sin pretensión, pero con una memoria viva, que invita a quedarse un poco más de lo planeado, como quien se sienta en el banco al sol y se da cuenta de que el día puede ser diferente. Cada pueblo en el sur de Eslovaquia aparece como una postal detenida en el tiempo. No tienen grandes atracciones, pero sí una atmósfera particular. Un parque donde juegan niños sin supervisión. Un café de esquina de sillas de plástico y conversación lenta. Un cementerio colgado en la ladera. Al partir de la estación de Nitra, el tren avanza lento por una región suave, levemente ondulada, donde los campos y las colinas se alternan sin drama. Es un paisaje sin exageraciones, pero con alma. Una Eslovaquia de fondo, donde todo es más real porque no se muestra para ser visto. El viaje en sí no se mide en kilómetros, sino en rostros. La mujer con flores en una bolsa de tela, el hombre que lee el diario en papel, el niño que saluda al conductor al bajar. En estos lugares, nadie tiene prisa. La vida transcurre con una normalidad que conmueve. Más adelante, las vías se cruzarán como si el mundo pudiera bifurcarse. Algunas conducirán más al sur, hacia Novi Zamki, cerca de la frontera húngara. Otras al oeste, hacia Leopoldov y el eje ferroviario mayor. El viajero debe elegir. Viajar en tren por los alrededores de Nitra no es una travesía, es una forma de habitar el territorio, de mirar con atención lo que otros apenas rozan, de entender que a veces para conocer un país no hace falta ir demasiado lejos, basta con subirse al tren equivocado, dejar que el mundo pase por la ventana y no bajarse hasta que algo adentro haya cambiado de sitio.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si te gustó este video sobre Chequia o Eslovaquia, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.